Hola a todos y bienvenidos a la lección número 8 de esta serie sobre el griego koiné. En esta lección vamos a ver los adjetivos en primera y segunda declinación. Empecemos con una pequeña introducción acerca de los adjetivos. En español, los adjetivos sirven para señalar cualidades, características o atributos de sustantivos. Los adjetivos describen a sustantivos. Y aquí tenemos tres ejemplos. El siervo bueno. La palabra bueno es un adjetivo que describe el sustantivo siervo. O buenas palabras. La palabra buenas es un adjetivo que describe el sustantivo palabras. O también María es fiel. Es el uso del adjetivo como atributo, como predicado. Y el atributo también nos da más información acerca del sustantivo María. En estos casos los adjetivos describen a los sustantivos, pero los adjetivos también pueden funcionar como sustantivos. En español, esto pasa cuando añadimos el artículo, como por ejemplo, lo bueno. Bueno es un adjetivo que se sustantiva si añadimos el artículo neutro, lo malo, lo verdadero, ¿vale? Aquí los adjetivos hacen referencia a abstracciones, a conceptos, ¿sí? También, según si añadimos el artículo, en este caso el maligno, el artículo convierte el adjetivo en una persona. Y cuando los adjetivos se sustantivan, pueden servir en oraciones como sujeto, como complemento directo, etc. Pueden cumplir las funciones de sustantivos. Bien, esto en cuanto a la función del adjetivo. En cuanto a su forma, podemos ver en todos estos ejemplos aquí que los adjetivos concuerdan con los sustantivos que complementan. Concuerdan en género y en número. ¿Vale? El siervo bueno. Ambos en singular y ambos son masculinos. Buenas palabras. Tanto el adjetivo como el sustantivo son femeninos y plurales. De este modo, debido a la concordancia, sabemos qué adjetivos van con qué sustantivos, ¿vale? Qué adjetivos complementan a qué sustantivos. La concordancia es importante. En griego, el adjetivo es similar al adjetivo en castellano. Puede describir o cualificar un sustantivo. Puede también cumplir la función de sustantivo si añadimos el artículo. Y también hay concordancia en los adjetivos, entre los adjetivos griegos y los sustantivos. Ahora pasamos a hablar de las formas de los adjetivos. Y vamos a ver los adjetivos en primera y segunda declinación. Algo bueno del adjetivo griego es que su morfología sigue la de los sustantivos. Es decir, las desinencias y las reglas que hemos aprendido hasta ahora para los sustantivos sirven también para los adjetivos. Vamos a ver dos paradigmas. Este es el primero. El paradigma del adjetivo agathos. Aquí. Y como puedes ver, hay muchas formas. De hecho, hay 24 formas. Y es así porque hay 4 casos, 3 géneros y 2 números. Y todo esto nos da
24 formas en total. La mayoría de los adjetivos griegos tienen 24 formas. Ahora bien, son muchas formas, pero las desinencias las hemos aprendido, ya las hemos visto estudiando los sustantivos de primera y de segunda declinación. Por ejemplo, en los géneros masculino y neutro vemos que las formas de este adjetivo agazos, que significa bueno, las desinencias siguen los sustantivos logos y ergon, sustantivos que ya hemos estudiado. Logos, logu, logo, logon, estas son las desinencias de logos, sustantivo de segunda declinación. Y vemos las mismas desinencias aquí en las formas del género masculino de agathos. Agathos, agazú, agazó, agazón, agazoi, agazón, agazóis, agathús. Igual que las desinencias de logos, ¿vale? Agathos, este adjetivo en masculino, género masculino, sigue la segunda declinación. Y en el género neutro también, ¿vale? Hemos estudiado ergon, ergu, ergo, ergon, ¿vale? Las desinencias en el singular. Pues aquí lo mismo, agazón, agazú, agazó, agazón. Pasamos al plural, agazá, agazón, agazois, agazá. Esas son desinencias que ya hemos aprendido. Y también las reglas que vimos cuando estudiamos la segunda declinación se aplican aquí. Por ejemplo, la desinencia del nominativo singular y el acusativo singular en el género neutro, esas desinencias son iguales. En plural también. Y las formas del genitivo singular y el dativo singular, vaya, los genitivos y los dativos, porque pasa lo mismo en el plural, las formas del masculino son iguales a las formas del neutro. Estas mismas similitudes existen. ¿Vale? Esas son reglas que vimos cuando estudiamos los sustantivos de segunda declinación. Se aplican también estas mismas reglas cuando estudiamos los adjetivos en segunda declinación. Ahora vamos a hablar de esta columna aquí en medio. El género femenino sigue en este adjetivo la primera declinación. Y vemos que estas formas aquí siguen las formas del sustantivo phone que estudiamos. Phone, phoneis, phone, phonein, las desinencias del singular, pues aquí también agacé, agacéis, agacé, agacein y plural igual, siguen exactamente las desinencias del sustantivo phone, lo cual significa también, esto facilita aún más la memorización de este paradigma, siguen también las formas del artículo. Hey, teis, te, tein, hai, ton, tais, tas. Esas desinencias siguen exactamente las formas del artículo femenino. Así que en realidad, que son, sí, 24 formas, que son muchas, pero las desinencias corresponden a desinencias que ya hemos estudiado y las reglas que hemos estudiado de los sustantivos se aplican también en los adjetivos. Un detalle más. Aquí tenemos la forma léxica de este sustantivo agathos. Y vemos que aquí aparece la forma del género masculino, nominativo singular, y dos detalles más. Esta es la terminación, la desinencia del femenino, nominativo singular, y esta es la desinencia del del neutro, nominativo singular. Simplemente saber que esta forma léxica
del adjetivo, las formas léxicas y los adjetivos incluyen siempre estas informaciones. Tenemos las formas del nominativo singular, del masculino, femenino y neutro. Y veremos en un momento por qué esto es importante. Ahora vamos a ver otro paradigma, esta vez del adjetivo hagios. Aquí un pequeño error. Esto debe ser un espíritu rudo, hagios, que significa santo. Las formas del masculino y del género neutro nuevamente siguen las palabras que hemos visto en la segunda declinación, logos y ergon. ¿Vale? Entonces, hagios, hagiu, hagio, hagion, ¿vale? Siguiendo a logos, hagion, hagiu, hagio, hagion, siguiendo las desinencias de ergon. Es de segunda declinación en ambos casos. ¿Qué tiene este paradigma de diferente comparado con el paradigma que vimos anteriormente? Pues en esta columna del género femenino, el adjetivo sigue la primera declinación, pero en vez de una eita en las desinencias, vemos que aparece una alfa. ¿Vale? Este adjetivo en el género femenino sigue el patrón de palabras como gemera. ¿Vale? Que significa día. Y en estos sustantivos femeninos de primera declinación, en vez de eita, tenemos una alfa en todas las formas del singular. ¿Vale? Existe una explicación del porqué de esta diferencia entre algunos adjetivos. Yo considero que no hace falta saber por qué se varía a veces entre eita y alfa. Simplemente hay que saber que esto ocurre. Y esto, sabiendo que esto ocurre, pues facilita el reconocimiento de diferentes adjetivos en sus formas femeninas. Saber que la alfa y la eita suelen corresponder a formas femeninas de los adjetivos. Un detalle más que tenemos que ver aquí, porque está relacionado con lo que acabamos de decir, los adjetivos siempre concuerdan con sus sustantivos o los sustantivos que complementan. Esto ya lo hemos dicho. Esto significa que muchas veces las desinencias del adjetivo y del sustantivo serán iguales. Por ejemplo, ho logos, ho hagios. Esta colocación significa la palabra santa y vemos que hay una correspondencia, un acuerdo incluso audible entre el sustantivo ho logos y el adjetivo ho hagios, porque las desinencias son iguales. Son desinencias del masculino singular. Bien, pasamos a otro ejemplo, otra colocación. Aquí tenemos he entolé, he ponerá, lo cual significa el mandamiento malo. Bien, aquí tenemos el artículo femenino en ambos casos y entolé es uno de los sustantivos que termina en eita, es como phone, ¿vale? He entolé, pero ponerá es un adjetivo que lleva desinencias, las desinencias con la vocal alfa. Entonces hay una variación, pero ambos, o sea, tanto el sustantivo como el adjetivo son femeninos. Lo que pasa es que el acuerdo o la concordancia quizás no se percibe de inmediato porque el sonido es diferente. Uno acaba con eita y el otro con alfa. Pero la concordancia gramatical sí que está, porque ambos son femeninos. Cabe mencionar aquí que hay un número reducido de adjetivos en griego koine que usan las mismas formas para el género masculino y el género femenino, las mismas formas. Es como en español, el adjetivo fiel, por ejemplo, se usa tanto con sustantivos masculinos como
sustantivos femeninos sin cambiar su forma. Entonces aquí tenemos el paradigma de eremos, que significa desolado. Y fíjate que la forma léxica solo tiene dos informaciones, digamos. Tenemos la forma del neutro singular, que no varía entre el masculino y el femenino, sirve para ambos, y la forma del neutro. Y en un paradigma de un adjetivo de este tipo solo hay dos columnas. Una columna para las formas, el masculino y femenino, y una columna para las formas del neutro. Y en este caso, estas desinencias siguen la segunda declinación, sustantivos como logos, ¿vale? Pero estas mismas formas, que son formas más bien propias del masculino, también se aplican o se usan para complementar sustantivos femeninos, masculinos y femeninos, las mismas formas. Bien, en realidad hemos visto que la morfología de los adjetivos no es tan difícil, porque se parece mucho a la morfología del artículo y los sustantivos que ya hemos estudiado de primera y segunda declinación. Ahora vamos a ver algo que es un poco más difícil, que es la sintaxis del adjetivo, cómo se usa el adjetivo en las oraciones. El adjetivo tiene tres posibles funciones, que son estas aquí. La función atributiva, que es cuando el adjetivo describe a un sustantivo, señala un atributo, una característica de un sustantivo, ¿vale? El siervo bueno, en español, eso es un adjetivo atributivo, ¿vale? También tiene un uso predicativo, y aquí el adjetivo afirma algo acerca de un sustantivo. El siervo es bueno. Se une el adjetivo con el sustantivo con este verbo copulativo. Y los adjetivos también tienen una función sustantivada, ¿vale? Pueden funcionar en las oraciones como si fuesen sustantivos. ¿Qué siervo? El bueno. Esos son ejemplos en español, pero veremos que en griego estos usos también existen. Ahora, la siguiente pregunta es ¿cómo se sabe cuál de estas funciones un adjetivo está cumpliendo en una oración? Pues se sabe principalmente por la presencia o no del artículo, y también por la posición del adjetivo referente al sustantivo y el artículo. Vamos a ver, hay tres ejemplos, diferentes posibilidades. Son las posiciones donde se encuentra el adjetivo en relación con el artículo, si lo hay, y con el sustantivo. Bien, la posición se llama la posición atributiva. Esto, cuando un adjetivo es atributivo, viene siempre precedido por el artículo. Vemos aquí dos ejemplos. Ho agathos anthropos y ho anthropos ho agathos. Estas expresiones significan básicamente lo mismo. El hombre bueno. Quizás la segunda es un poco más enfática, pero bueno, significan básicamente lo mismo. Observamos dos cosas. El adjetivo en ambos casos, ho agathos, viene justo después del artículo, ¿vale? Lleva un artículo, va acompañado por un artículo. Eso es importante. Eso por un lado. Y también, por otro lado, vemos que hay un acuerdo entre los tres elementos. El artículo, el adjetivo y el sustantivo. Los tres son masculinos, nominativos, singulares. Aquí también. ¿Vale? Eso se llama la posición atributiva.
Bueno, entonces hay más posiciones. La siguiente se llama la posición predicativa. Cuando un adjetivo es predicativo, la colocación del adjetivo es la siguiente. El sustantivo que acompaña sí tendrá el artículo, pero a diferencia del uso atributivo, el adjetivo no lo tiene. Por ejemplo, agazos ho antropos. Vemos aquí que el adjetivo agazos no lleva artículo y el sustantivo, en cambio, sí. O lo mismo, ho antropos agazos. Ambas expresiones significan lo mismo. El hombre, y es predicativo aquí, el hombre es bueno. El hombre es bueno. Se traduce con el verbo copulativo ser. Aunque este verbo no está explícito en el texto, sino que el verbo es implícito en la construcción. Esta construcción predicativa, que el sustantivo lleva el artículo y el adjetivo no, da igual el orden, ¿vale? Sustantivo, adjetivo. Y nuevamente hay acuerdo entre los tres elementos, que los tres son masculino, nominativo, singular, los tres elementos, pero, repito, el sustantivo lleva el artículo y el adjetivo no. Entonces se traduce como un adjetivo predicativo con el verbo copulativo. La posición sustantivada, la siguiente, eso es cuando el adjetivo tiene una función de sustantivado, función nominal, podríamos decir. En este caso, el adjetivo no complementa ningún sustantivo. Aparece en el género del sustantivo que representa, ¿vale? Pero no aparece al lado de ningún sustantivo. Aparece solo, digamos, y normalmente lleva el artículo. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Ho agazos, ¿vale? Que es el bueno. O ho poneros, el malo. O el maligno. Esa es esa construcción que aparece en Mateo 6:13, al final del Padre Nuestro. El maligno, quizás una referencia al diablo. Esa es la posición sustantivada. Y aquí cuidado porque el griego juega un poco con los géneros y los casos, de modo que hoagazos significa el bueno, pero hai agazai ¿vale? Ese es del género femenino, nominativo plural. Esto puede significar, según el contexto, las buenas mujeres o las mujeres buenas. O aquí, ta ponerá, ¿vale? Que es neutro, nominativo plural. Esto puede traducirse como las cosas malas. Entonces tenemos que prestar atención a los géneros y los casos y los números. Hay una posición más que es relativamente común. Es la posición indeterminada. Muchas veces tanto el adjetivo como el sustantivo carecen del artículo. Y en estos casos el adjetivo puede ser atributivo o predicativo. Depende del contexto. ¿Cómo se sabe? Bueno, realmente por el contexto. Normalmente, si no hay ningún verbo copulativo, ¿vale? Un verbo tipo ser y estar, el adjetivo será atributivo, pero tenemos que prestar atención al contexto. Aquí tenemos dos ejemplos, agazos, antropos y antropos, agazos, ¿vale? El orden se puede invertir y ambas expresiones pueden traducirse o bien como un hombre bueno o un hombre es bueno.
¿vale? Es indefinido normalmente porque no lleva artículo, ¿vale? Anthropos no lleva artículo, entonces un hombre bueno o un hombre es bueno. Esa es la función atributiva. La función predicativa depende del contexto de la oración. Algo más que vamos a ver en esta lección es la sintaxis de la conjunción hoti. En el libro de texto Griego para Sancho, los autores aprovechan para comentar la sintaxis de hoti en el capítulo 8, así que vamos a explicarlo brevemente aquí. Esa conjunción es muy común y puede ejercer principalmente tres funciones, que son estas. Hoti puede indicar la causa o la razón de algo. Por ejemplo, bienaventurados son vuestros ojos porque ven. Aquí la conjunción hoti. Vuestros ojos son bienaventurados. ¿Por qué? Porque ven. Y hoti explica o indica, la causa o la razón de alguna afirmación previa. En segundo lugar, hoti puede indicar contenido. Es como el qué en español. Tengo algo contra ti. ¿Qué has dejado tu primer amor? ¿Vale? La oración a partir de hoti en griego es el complemento directo del verbo tener, ejo. Tengo, aquí, ego katasu, tengo contra ti esto, hoti, que has dejado tu primer amor. Y en último lugar, la conjunción hoti puede introducir una cita, discurso directo. Jesús le dijo, bien has dicho que no tengo marido. Bueno, no ponemos que en español, pero esta conjunción indica que las palabras a partir de aquí, a partir del hoti, son una cita, y en este caso Jesús cita las palabras de la mujer samaritana con la cual está hablando. Esa es la conjunción hoti. Tendremos ocasión más adelante para profundizar un poco más en sus usos.